Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a la librería Cultura Peruana. El día de hoy estamos ya en nuestra tercera actividad en lo que va de este año. Gracias a Alberto Pérez Calderón, gracias por abrirnos las puertas de la librería para realizar este tipo de actividades culturales, artísticas, literarias, en este espacio que digamos que se presenta también como una vitrina para exponer libros, para exponer literatura, para exponer poesía y para exponer todo aquello que tiene que ver con el quehacer y el enriquecimiento cultural de nuestra sociedad. Sí, el día de hoy estoy haciendo de juez y parte, porque el día de hoy estoy como presentador también, como acostumbro a hacerlo en las actividades que hacemos aquí en la librería, pero además el día de hoy estaré digamos como autor, ¿no? Como el día de hoy estaremos presentando mi poemario más reciente, bueno, o el último hasta el momento, porque en realidad no es ni tan reciente, lo publiqué en diciembre del año 2022, pero no ha tenido muchas presentaciones, la verdad no suelo hacer muchas presentaciones de ninguno de mis libros, he hecho siempre más que 2 o 3, exagerando, y esta justamente es la tercera presentación de este libro, Catábasis, que es un poemario, el cual va a estar siendo comentado por el doctor Fausto Mercado Pico, quien además es también poeta, y por el poeta y comunicador Franz Lewis Calderón. Ambos dentro de un momento estarán realizando los comentarios acerca de este poemario. Pero antes, a manera de introducción, vamos a tener un pequeño recital a cargo de 2 compañeros, amigos muy cercanos, ¿sí? Quienes han tenido a bien el día de hoy hacer una especie de introducción a la presentación del libro, realizando un pequeño recital. Así que quiero recibir con fuertes aplausos, de acuerdo, a Javier Dionisio y Pilar Serín Gaitán. Adelante, por favor. Debemos darnos por servidos cuando este tipo de lugares nos dejan realizar este tipo de eventos. Creo que dentro de lo que nosotros hacemos, los lugares donde podemos demostrar nuestro arte, compartir nuestras letras, es quizás reducido. Buen camino. Así que voy a empezar con el primer poema. Se llama Cortar las orillas. Es necesario empezar pidiendo una disculpa por no vivir como se debe, por atragantarme de aire, por hacerme de un lugar que solo creías tuyo. No des razón a mis versos, pásalos de largo. Si por ahí te estorba mi presencia, debo poner sobre la mesa acaso cuánto vale una vida. O si ves que mi manera de ser no comparte tu opinión, ¿vale más una vida que otra? ¿Vivimos o estorbamos? Depende de quien nos vea. Todo es subjetivo. ¿Quién soy yo para decirlo? ¿Quién eres tú para pensarlo? Lo acepto. Si mi semblante cambia por no encajar con tu postura disforzada, de buena gente, de buen ciudadano, no te emociones creyendo que soy tu adversario. Hasta para eso elijo bien. No es cuestión de afrenta, pero si alguien es mi crítico más perverso, soy yo y mi reflejo. Es que la vida queda tan grande que me pierdo, a veces tan corta que no me conformo con solo vivir una. Ya saben, vida, tiempo, atrapar risas, caminar sobre otros pasos, congelar mi llanto. Les confieso ahora que he peleado tanto por mi vida, que he recibido más de un golpe de quien decía me consolaba. He peleado tanto por mi vida que no tengo tiempo ni de vivirla. Hay días regulares y otros se tornan malos, casi negros. No me comparo en el espejo, no le deseo ese mal a nadie. Mis días buenos los guardo en mi memoria y me vuelvo imagen, soy sonido, soy aroma y me vuelvo sobre mi propia sombra con el fin de volverme a leer. Quizás se pueda vivir así, quién sabe. Es que se torna imposible dejar de preocuparse por uno mismo.
ni qué decir por los demás. Y no me estoy callando de la apatía, de la mano proveedora no me corro, pero era una broma mal contada la vida, siempre riendo al último, pero no lo hago mejor. A pesar de no conocer el viaje, me vuelvo espuma de mar, arrastrada a la orilla, guardo una piedra en la mochila para fijar mis pies en tierra. Me ves desde arriba y me vislumbras pequeña. Es fácil llegar cuando los escalones que usas laten y respiran. Muchos somos los que no sabemos a quién aplaudir, si a ti o a tus mecenas. Llevo arena en los bolsillos, me recuerda de dónde vengo, aunque no tengo un rumbo fijo. No abro mi ventana de par en par para que me observen. Se escribe mejor a solas, en penumbra, a quietud de tiempo. Busco tiempo para vivirme, tengo tan poco para entregar. Un par de versos, unos bocetos, todos firmados con mi palabra. Solo podré heredar mi esencia, mi huella. No busco tu afirmación. No pienso cortar mis orillas para encajar en tus ángulos. Muchas gracias. Buenas noches. Felicitar a Ángel quizás por participar aquí en la presentación de saludo. Ángel recibe mi saludo y mi felicitación por compartir tu arte con la sociedad, porque la gente necesita conocer. Es necesario también, porque esa es la forma en la que nosotros podemos llegar hacia los demás, ¿no? De igual manera voy a leer un poema que se titula Silencio. Silencio, en el pasillo, en la hoguera, en la penumbra, en tu castillo. Silencio, en tu memoria mi frase silente dormita. Silencio, mi razón en tu corazón, sin fuerza habita. Silencio que perpetúa, que muerde, que acobarda, que imposibilita, que teme la garúa. Silencio en la brevedad de tu vida, en el limbo de tu pantalla móvil, en el brillo de tu desdén. Silencio, real para tu cien como real para mi choque. Silencio que resuelve todo, que ignora, que aleja, que decide sin decir nada. Silencio que nubla el camino, que cabe entre los dos un abismo. En silencio crece tu olvido y la distancia lo justifica. Tu silencio, que es mi dolor, marchitó nuestro amor, como la plenitud más cara o la más íntima cobardía. El siguiente poema se titula Ambigüedad. Como todo, a veces nada es certero, a veces hay más dudas que respuestas, así que voy a leer Ambigüedad. ¿Qué espacio queda entre el yo y el otro? Jugamos a ser uno, perdemos al ser todos, huraños o ermitaños. Pienso en mí de varias formas, de varios tonos, primarios, secundarios, me quedo en medio de los quebrados. Me doblo y me desdoblo, y en cada marca de papel escudriño el amarillo pasar del tiempo. Válgame tiempo. Cuando era primavera corría atrás de ti, ahora que es otoño me escondo en las esquinas más peligrosas, para que de miedo busques a otro. Divago a menudo en el conflicto constante entre lo mucho y lo poco y la nada y el todo no llena. Me vuelvo una incómoda testigo de mis versos, que son solo ruido para tantos oídos, desmesurada en opiniones que nadie me pidió, contradictoria férrea, sin posturas, en debates inventados, entre gentes de rostro gentil y lenguas hostiles. Hoy no me voy tan rápido como me había ido antes de todos lados. Para no estorbar en la puerta me vuelvo viento, revoloteando todo, transparente, incógnito, hago nido sobre mi cabeza. ¿Por qué me dio una vuelta la vida si siempre estoy aquí para que no me anden buscando? Entre las mangas de mi saco guardo mi última carta, las reglas esta vez me las salto, siempre apostaba a perder y me perdía. En mi propio espacio, en el mismo verso, en el mismo claustro, en el mismo dilema. No es fácil enamorarse de mis constantes defectos. Es que entre tú, yo y el otro siempre estás tú, sin necesidad de serlo, tan cerca como distante. A 1 centímetro de un beso,
o al eterno espacio de 1 centímetro. Gracias. Este poema se titula Café y poesía. No sé el tipo de amor que poseo. Admiro lo ordinario, lo simple, lo metafórico. La poesía es mi fuerza, mi respiración. A veces me aprisiona muy fuerte para luego liberarme y soltarme más ágil, más sabio, más humano. No sé el tipo de amor que profeso. Amo con demasía, con rebeldía o apego. La figura de un libro, un café, una compañía, satisface mi libertad y vivo viéndome en tus ojos. No sé, esta noche entre el balcón y la luna pediré un beso tuyo, un daiquiri o un pisco sour para calmar esta ansiedad, porque sé del amor su complicidad, aquella ruta que se torna en una complejidad, y por eso tu existencia en mi corazón es un dominio de paz y tempestad. Ahora sé, estás presente en mi café, en un ligero trago, en un espacio indefinido, en mis ojos de noches tristes. Estás en mis sueños como siempre, imperceptible. Tú, mi trayecto a hacerlo complicado e interceder. Gracias. Este último poema se llama Devoradora de libros. Aprovechando que estamos en una librería. ¿Qué habrá sentido la polilla al devorar tantos libros? Juiciosa, tranquila, no se contamina. La humedad la hace volar más lento, no se apresura a pasar páginas. Deja hoyitos marcados, usados como separadores. Se esconde en la penumbra, con la luz exacta, para que el resplandor de la hoja blanca no haga tirria su retina. ¿Quién ha osado levantarla tan temprano? Si pasó en vela cavilando la frase de Caicedo, mi conciencia está tranquila, por eso soy yo el que tira la primera piedra. Se compadeció de ella misma, apenas había vivido, le faltaban tantos libros, y tan serena como apabullante se escondía del ojo humano, y en silencio no le da paso a la distracción. Si de un buen libro se trata, buena lectora denota. No hace menos a ninguno, si un tal Cortázar o un fulano Papasquiaro. Disfruta por igual, se nota en su aleteo excitado. Si encuentra entre pasta y hoja la prosa necesitada, resalta con el nácar de sus alitas. Es mejor aquí murió que aquí no leyó. Gracias. Este último también se titula Existencia. Me escondo detrás de los muros, detrás del individuo olvidado, para no ser alcanzado por esa luz que ahonda las entrañas y alumbra nuestro vil defecto. Me escondo en las páginas de un libro, en el rocío del amanecer, entre las sombras de un árbol a punto de oscurecer. Me escondo en la sien de una niña que adula mi ser, en la yema de sus dedos que se desliza ante los cristales empañados. En sus ojos veo acariciar mi existencia, como la duda perfecta, como el capricho necesario, como la reciente aurora. Me escondo del erudito, del narcisista, del que parece pulcro, cuando su corazón es sepulcro de sentimientos fríos. Me escondo de Dios, del Dios de este mundo que hurga su hambre con el horario del hombre, esclavo de sus ambiciones. El hombre ofrenda su vida, su tiempo, su destreza, su inteligencia a ese Dios que nunca complace como corresponde. Me escondo entre esta ligera línea, en la bruma, bajo la sombra de una gaviota sobre el mar, buscando tierra firme a descansar sus alas. Me escondo de esta vida, que no tiene capacidad de anular mi impronta rebeldía. Me escondo de ustedes, para ser fantasma del pasado, un presente cruz indigno y un futuro espíritu de juicio castigador. Me escondo en el vértice de una pirámide lateral, en un golpe de luz accidental, en un agujero sideral, en una frase de trampa mortal. Me escondo en una matriz virgen. Será mi último escondite para reencarnar en la inocencia de un niño que pronto verá luz para caminar el mismo destino. Muchas gracias. Bien,
Agradecer a Pilar, sí, a Pilar Sarín Gaitán, es artista plástica, egresada de la Escuela de Bellas Artes de Arequipa, es además poeta y también docente de Ciencias Sociales. Javier Dionisio es escritor y es un compañero con quien realizamos una actividad cultural en Lima Norte, denominada Miércoles Culturales de Lima Norte, una actividad que ya va a cumplir 2 años, dentro de unos meses, que tiene como finalidad difundir arte, difundir literatura, difundir a autores y a sus obras. Sí, gracias por haber hecho esta pequeña introducción a lo que viene ya en adelante en la presentación del libro. Pero antes y para cerrar ya, ahora sí, la introducción, yo quiero presentar a un excelente declamador que nos acompaña el día de hoy. Él declama especialmente poemas de César Vallejo, ¿verdad? Y quiero recibir con fuertes aplausos al maestro Frederick Sotomayor. Voy a preguntar a Ángel en la presentación de su poemario diciendo 2 poemas de César Vallejo. El primero pertenece a su poemario Los Heraldos Negros, sección Nostalgias Imperiales. Se titula Guapo. Yo soy el coraquenque ciego que mira por la lente de una llaga y que atado está al globo como a un guapo estupendo que giraba. Yo soy el llama a quien tan solo alcanza la necedad oscila trasquilar. Volutas de clarín brillantes de asco y bronceadas de un viejo yarabí. Soy el pichón de cóndor desplumado por latino arcabuz, y a flor de humanidad floto en los Andes como un perenne Lázaro de luz. Yo soy la gloria incaica que se roe en áureos coricanchas bautizados de fosfatos de errores y de cicuta. A veces en mis piedras se encabritan los nervios rotos de un extinto puma, un fermento de sol, levadura de sombra y corazón. ¡Bravo! Sí. Ahí está, con esto. El otro poema es el poema 77º que cierra el poemario Trilce de César Vallejo. Como son tan complejos, por si acaso, en mi papelito, graniza tanto como para que yo recuerde y acreciente las perlas que he recogido del hocico mismo de cada tempestad. No se vaya a secar esta lluvia, a menos que me fuese dado caer ahora para ella o que me enterrasen mojado en el agua que surgiera de todos los fuegos. ¿Hasta dónde me alcanzará esta lluvia? Temo me quede con algún flanco seco. Temo que ella se vaya sin haberme probado en las sequías de increíbles cuerdas vocales, por la que para dar armonía hay siempre que subir, nunca bajar. ¿No subimos acaso para abajo? Canta, lluvia en la costa, aún sin mar. Bien, muchísimas gracias, maestro. Gracias por recordarnos a Vallejo. La última actividad que tuvimos aquí, justamente fue el 16 de abril. Estuvo presente Miguel Pachas en este auditorio presentando sus 2 últimas publicaciones acerca de César Vallejo, ¿no? Él es un investigador especialista en la vida y obra de César Vallejo. Y el día de hoy lo vuelvo a recordar a Vallejo aquí el maestro, y justamente cerrando el mes de abril, que es el mes de las letras, el mes de Vallejo, porque en este mes también se celebra el Día del Poeta Peruano, no todos los 15 de abril, en honor y homenaje justamente a César Vallejo. Sí, muchísimas gracias, maestro Frederick Sotomayor. Bien, y ahora sí creo que vamos a la parte central de la actividad. Sí, es algo narcisista que yo mismo esté haciendo la conducción de la presentación de mi propio libro, pero no hemos encontrado conductor. Así que, bueno, por favor, recibamos con fuertes aplausos al compañero y amigo de letras, Lewis Frank Calderón. ¿Sí?
Lewis es comunicador, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es también poeta y además pues es un excelente librero también. Yo he tenido la oportunidad de visitar a Lewis en su casa, discúlpame Lewis que lo comente, y Lewis en su casa debe tener por lo menos, no sé, 5.000 libros, por lo menos, ¿no? Creo que la librería de verdad que más o menos está por ahí haciéndole competencia a la casa de Lewis en cuanto a cantidad de libros. Y tiene además unas joyitas entre los libros que él posee, ¿no? Así que bueno, Lewis es un hombre muy leído, muy conocedor. Sí, y él va a estar hoy día comentando el libro. El siguiente presentador es también un entrañable amigo, también él es poeta, doctor en ciencias políticas, además pues es especialista en sistemas, es profesor actualmente en la Universidad San Marcos y él es Fausto Mercado Fijo. Bien, nos dejo entonces con las palabras de Frank Lewis Calderón. Buenas tardes, agradezco la invitación de mi amigo el poeta Ángel Valeriano a presentar a su obra literaria Catábasis y al amigo Alberto de la librería Cultura Peruana por acogernos. He titulado este breve texto Catábasis o grito ante la deshumanización. La catábasis proviene del griego kata, que es abajo, y basis, que es avance. Es un descenso de algún tipo, como bajar una ladera, el sol al atardecer, una retirada en una campaña militar, una expedición a los infiernos o un viaje desde el interior hacia la costa. Existe una gran cantidad de significados e interpretaciones para este término en poesía, en retórica y en psicología moderna. Como imagen retórica refiere a un descenso a los propios horrores a fin de enfrentarlos, verlos, volverlos conscientes y luego ascender purificado por el horror y la conmiseración. Al fin de representarlo en literatura se han usado lugares como el inframundo, el infierno, etc. Pero en otros casos se puede usar un pozo de agua, un ingreso a una cueva, a una caverna, un escondite o incluso sumergirse en una pileta. Estas imágenes, a menudo utilizadas por el cine, refieren al mismo tiempo a un aislamiento con la soledad como herramienta de reflexión, así como a un regreso a la placenta. Catábasis, el poemario de Ángel Valeriano, es un viaje balance del artista, La herida. un sinceramiento, pero a la vez se torna un constante y feroz cuestionamiento al rol y labor del poeta en la sociedad que vivimos. Estas exigencias o demandas al poeta se dan por poseer una voz, y al tener esta voz en conjunción con la acción se aspira a una coherencia como ideal. Al respecto cito: ¿qué hace un poeta? Observa silencioso, camina zigzagueante entre las llamas, enlutando airoso su propio esplendor. Estas demandas al poeta me hacen recordar lo que afirmaba el filósofo alemán Friedrich Nietzsche: el filósofo se ha olvidado de danzar. Entre las lecturas que influyen a Ángel Valeriano son las del filósofo alemán, quien afirmaba que en el futuro se iban a forjar ex hombres. En la página 24 de Catábasis cito: cruel enfermedad de inhumana evolución. Ya en su anterior poemario, Crepitaciones de la carne, 2017, los había denominado a estos seres híbridos. En la estación novena
del poemario Catábasis, cito: el que quiere seguir, que ponga los pies sobre la tierra, que coma el terral de la miseria, que deambule a cuestas golpeado por su pobreza, que arda antes de ser historia, porque no se puede venir aquí atravesando la apariencia, tornándose en una crítica a la superficialidad de nuestra sociedad y un regreso a lo esencial humano. En esta lógica de la cosmovisión que nos comparte Catábasis, está estructurado en un proceso por etapas. Por ejemplo, en la estación primer tropiezo, caída necesaria, se configura una esencia de ser poeta y su labor. Cito: no es esta caída un fracaso, es la herida imprescindible para conocer la sangre del que anda, del que dice ser poeta. Es una caída necesaria. Si no hay heridas, ¿qué son entonces las palabras? Y en este dilucidar lo esencial de ser poeta, afirma más, cito: quiero saber cómo sueñan los poetas. Dime si de verdad aman. También la influencia de nuestro poeta universal César Vallejo en Ángel Valeriano es palpable, pero sin perder su auténtica voz. El César Vallejo de Poemas Humanos, por ejemplo, el tema de lo material corpóreo en Ángel Valeriano, cito: desconfía de los cráneos, ponte al hombro la tibia, saca del bolsillo el metacarpo, y aunque llegues hecho pedazos a tu ideal, no le importan tus colapsos. Y en comparativa con el poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, cito: jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Poemas Humanos, 1939. Catábasis, que tiene una estructura muy compleja, es una obra importante que va a demandar especial atención de sus lectores. Muchas gracias, Ángel, por darnos esta obra literaria tan fundamental. Bien, dejo entonces ahora en la palabra al doctor Fausto Mercado. Gracias, Ángel. Bueno, primero quería agradecerle a Beto, ¿no?, por este espacio y tener en su casa, en su nido, a lo vallejiano, a este pichón hermoso, ¿no?, que es valeriano, ¿no?, como bien manifestó acá nuestro maestro declamador de Vallejo y considero, ¿no?, el más importante a nivel nacional que declama sobre Vallejo, Freddy Soto Bayón, que por ahí ya lo conocemos de otras actividades. Bueno, sword significa espada, ¿no?, en inglés, y estamos entre espadachines, ¿no?, gente poeta, gente que ama el verso, o así como hay filósofo, amante de la filosofía, amantes del verso, que creo es la mayor de las fuerzas que puede haber. Entonces, si le quitas el es, word, queda word y es palabra. Entonces, la palabra es nuestra espada. Este Catábasis es un homenaje a la palabra. Es un homenaje a la palabra escrita por un autor demiurgo, porque así lo considero yo, Ángel Valeriano, un autor que tiene sus personajes y que se mueve en tiempos cerrados y que toma insumos a lo mejor y lo hablábamos con Ángel, de Homero, ¿no?, en ese descender a través de su personaje, el demiurgo, Odiseo, Ulises, Aquiles, al inframundo. Entonces,
tanto el autor como el personaje Homero, por decirlo, están en Ángel Valeriano. Y Ángel Valeriano hace una función de la palabra, ¿no? con este catábasis. Y lo presenta anteriormente, ¿no? Como bien lo manifestó, pero estamos ahora en el mes de las letras, el mes del idioma. Este mes se celebró el 15 de abril, el mes de la poesía, y el 23, hace unos días, el Día del Idioma, fecha en la que nacieron o se fueron Cervantes, Shakespeare, nuestro Inca, Garcilaso la Vega. Entonces es una fecha muy significativa, ¿no? Estar acá con Ángel, ¿no? Estar acá bajo la presentación del libro Catábasis, ¿no? Entonces yo quisiera iniciar esta presentación referenciando la dedicatoria que puso Ángel al libro, ¿no? Con especial afecto para el doctor Fausto Mercado, amigo y compañero de letras. Este viaje sin retorno. Este viaje sin retorno. Es lo que manifiesta Ángel, ¿no? Un viaje sin retorno, porque está descendiendo. Y cuando uno desciende, no sabe si va a ascender, porque el poeta no piensa en ascender. A lo mejor puede darse esa fuerza de ascender y se convierte en un anábasis. Y fue lo que le dije a Ángel, ¿no? Tú has escrito con las entrañas, con tu médula, has escrito el libro bajo condiciones en las que te querías salir del sistema, te querías alejar del sistema, como bien lo mencionaron, como Nietzsche y hablando con Zaratustra. Te querías alejar, te querías salir. En esa búsqueda el entorno se presentó porque fue épocas pandémicas, pero él ya venía trabajando el tema de catábasis anteriormente, lo venía trabajando en la cabeza, pero es el tema pandémico el que lo lleva a escribir propiamente y de tirón trabajar el tema de catábasis. Y como dije, lo escribe con total determinación, ¿no? Conversando con Ángel me dice, todavía no he pensado en un anábasis, ¿no? No sé si tendrá la energía, la fuerza para escribir, contestar a este catábasis, ese descenso con un ascenso. Recordemos que los poetas trabajamos principalmente con... Es difícil. Vallejo era un maestro de maestros que trabajaba en función a esa tristeza, a esa soledad, a esa ira también, en algunos pasajes. Entonces nosotros tratamos de seguir esa línea, ¿no? Ángel, mi persona, y todo lo que estudiamos a Vallejo como gran chifu, ¿no? Trayendo a colación a Kung Fu Panda, ¿no? Como ese gran chifu, como ese gran maestro que está ahí, que no tuvimos la oportunidad de conocerlo, pero sé que en este momento Vallejo está acá y está sonriendo, ¿no? Desde arriba, desde acá, al ver que su hijo Ángel está con nosotros, ¿no? Y Frei bien lo manifestó también, ¿no? O sea, a través de su forma un poco más técnica, ¿no? Leyendo, haciendo uso de esta técnica a manera de un ensayo, ¿no? Que lo había practicado. A veces a mí me gana un poco el tema de escribir un formato y guiarme por el formato. A veces yo les digo, hoy día les decía a mis alumnos en la universidad cuando tenía la clase, luego de la presentación de un poemario, y al igual que ahora tenemos un sílabus, pero ustedes saben que el sílabus simplemente es una hoja de ruta, un punto de partida, pero las clases me gusta desarrollarlas en función de esa libertad que te da la cátedra. Entonces, esa libertad la encuentro en Ángel. En Ángel encuentro una libertad de un verdadero poeta, no alguien que es poeta por necesidad o es poeta porque le gusta, sino un poeta con talento. Yo a Ángel lo veo un poeta con talento, lo veo un poeta
con pasión, con un arrobamiento. O sea, hay un arrobamiento en él, un embrujo, una obsesión muchas veces expresada en sus letras hacia esa poesía. Hay disciplina también, en Ángel le veo disciplina. O sea, es un poeta que prefiere estar escribiendo e irse en situaciones mundanas o lo que fuera, ¿no?, en la vida, porque mucho jala eso en la poesía. Lo veo persistente. Y el punto de la cuestión es el entorno, ¿no? Veo que el entorno también jugó a favor de Ángel, porque esto lo escribió en épocas pandémicas, en épocas en las que él necesitaba encontrar su voz, porque recordemos que Ángel había escrito relatos esquizofrénicos, narrativa, pero la narrativa es, como siempre le digo a Ángel, es como un entrenamiento para él, ¿no? Es soltar el cuerpo, los músculos. Lo que él hace con la poesía es otra nota musical, es otra cosa. Entonces Ángel empieza a trabajar su poemario, su verso, a través de esas circunstancias manifestadas, ¿no? Entonces él en Catábasis es un observador. Él se ve como un observador, ¿no? Se ve como un observador, se alimenta de poetas como Vallejo, como modificamos, de Neruda, de Baudelaire y sus Flores del Mal. Se alimenta de Poe y de otros poetas más como que están a lo largo de la historia. Pero lo más importante de Ángel otro verso que también me parece muy rico en su forma de trabajar la palabra es la última mirada hacia atrás. Fui arrastrado allá, a lo gris, a lo vulgar, a lo inútil, a la frialdad del esplendor, a las mortecinas luces. Los colores nocturnos ya no amoraban como antes. Ojos cerrados vislumbran silentes. No hay color en la mirada, no hay color en el ocaso. No había color en el horizonte. El árbol se sacude, pero no ve. Clandestino, agitador de masas, subyacente, silbador de versos, grisáceo camino empinado, arrastrados pasos inexorables. No hay nada más allá. Solo había preguntas que caían como golpes sin gravedad. Hoy solo quedan rastros en la tiniebla. Nadie se quiso inmolar, pero ¿quién pretende la libertad? Grises epifanías que pintar. Las piedras se apoderan del camino. No hay mentor en tus campos, la hierba, el monte. No hay raíz en tu arte. No hay confía en tu verso. Lo que no se tiene no se inventa. A veces solo se puede engañar. Este verso definitivamente es la entrada a lo que le expresa después en el epílogo, ¿no? En ese epílogo, en el límite de mis ojos, la montaña bañada por un diáfano sol abre sus puertas al único visitante con el único mensaje sin emisor. Con ese final, miradme aquí, agazapado entre gigantes cuyas sombras no me dejan pasar. Sus nombres pesan tanto, más que su propia gratuidad. El mío a su lado es un bicho ingenuo queriendo volar, pero ellos lo lograron. Descendieron, bajaron por ese camino a la conciencia, a la honestidad, a la búsqueda de su arte. Persiguieron el eco y encontraron su voz. Helos aquí, brindando por la eternidad. Muertos que viven tanto que de hecho ya nunca morirán. Muertos insurgentes, locos espontáneos, atrevidos, endiablados, buenos y perversos, genios y enfermos, convicción e ideal. Un día se les ocurrió ser poetas, mas su ocurrencia los trajo por este camino, paradas, curvas y tropiezos, hicieron de ellos poetas de verdad. Me gustaría terminar
esta parte que me corresponde en honor a Ángel y a su poemario Catábasis, con algo que me dijo Ángel en la conversación que tuvimos en San Marcos antes de que me entregara el poemario. Y me dijo: la mentira es necesaria para sobrevivir. La mentira es necesaria para sobrevivir. Como sabemos, la poesía parte de analogías, de metáforas, parte de un imaginario. Pero un poeta necesita de alimentos, necesita de una vida digna, necesita que la gente aprecie su trabajo. Y lamentablemente en nuestra sociedad eso no se da. Ángel muchas veces se resiste a todo ello y va para adelante. Va para adelante teniendo ese ideal siempre del poeta. Muchas veces también Ángel ha querido darse un tiempo con la poesía. Y yo le digo, la poesía no es un amor tóxico, sino más bien es el gran amor que te envenena el cuerpo para que puedas tú generar esos versos, esas palabras bien estructuradas, con valentía, con honestidad, con tu verdad. Yo le auguro a Ángel muchos éxitos poéticos, y le auguro que este poemario tiene que formar parte de la librería personal del hogar de cada uno de nosotros. Estoy seguro que Ángel encontró la mejor elección de su vida: ser poeta. Y vamos por el Anabasis, Ángel. Vamos por el Anabasis. Gracias. Bueno, primero agradecer al doctor Fausto, a Lewis, por los comentarios. Sí, yo no tengo en realidad nada que decir al respecto, de la interpretación que cada uno tiene. Pero me quedo con lo último que ha dicho el doctor, ¿no? Que lo mejor que he hecho en mi vida es elegir ser poeta. Pero yo no creo que haya sido una elección, doctor. Si hubiese tenido yo que elegir algo, me hubiese gustado ser, no sé, pues una estrella de rock y cantar en una banda y viajar por el mundo, ¿no? Creo que yo no elijo ser poeta. No sé si los poetas eligen ser poetas. Y no sé si ser poeta sea una elección en realidad. Creo que es algo que llega en un momento dado por una serie de circunstancias y uno absorbe eso y de pronto se da cuenta que escribe, y de pronto se da cuenta que publica un libro, y de pronto se da cuenta que lo invitan a una presentación, y de pronto conoce amigos y conoce a Alberto Pérez y le dice: ven, presentan el libro. Y yo le digo: ya, maestro, vamos a presentar el libro, por favor, denos espacio. Y uno simplemente sigue el camino. Entonces no sé si ser poeta sea una elección. Creo que ser poeta es algo que llega aunque uno no lo pida. Porque en realidad ustedes saben que ser poeta, más aún en un país como el nuestro, en el que la poesía, la literatura es algo que pues le interesa al 0,01% de la población, y creo que es mucho decir. Y más aún cuando publicar un libro, si bien es cierto, no es tan difícil como lo era hace 50 años, 100 años atrás, ¿no? Ahora es más sencillo publicar un libro. Lo difícil no es eso, lo difícil es encontrar lectores. Lo difícil, creo yo, hoy en día es que haya gente, en primer lugar, que quiera leer tu libro. Para los poetas, lo complicado es que haya quien desee realmente leer un libro. En comparación a géneros como la narrativa, como el cuento o la novela, e incluso el teatro tiene más espectadores, creo que la poesía está bastante rezagada. Pero no es algo nuevo, ¿no? Es algo que siempre ha sido así. Cosa muy curiosa.
Y yo creo que en cierto sentido eso es bueno. No creo que sea negativo del todo. Yo creo que la poesía, al no ser todavía un género tan comercial, como la novela, por ejemplo, ¿no? Creo que mantiene todavía esa profundidad, esa intensidad y esa honestidad en el fondo con el que todavía los poetas escriben. Quiero decir que al no haber sido tocada la poesía por ese bendito vicio del negocio, todavía la poesía puede mantener cierta honestidad en lo que dice. En primer lugar, expresar lo que yo pienso, lo que yo siento, porque creo que el poeta es completamente libre y eso es lo que debe caracterizar a un poeta, ¿no? Eso sí, la libertad. Poder decir y pensar lo que quiera, inclusive hacer lo que quiera, aunque claro, hay limitaciones, ¿no? El mundo tiene reglas de todas maneras. Sí, entonces creo que por ese lado es todavía positivo que la poesía no se haya comercializado tanto. El segundo aspecto lo que quiero mencionar es que en Catábasis lo que yo he querido mostrar, ¿no? Lo que yo he querido decir, que hay, digamos, palabras acertadas en lo que ha mencionado el doctor, en lo que ha mencionado Lewis. En el fondo lo que yo he querido decir en este libro es que prácticamente ya todo está perdido. Yo no escribo para la esperanza, no escribo para la ilusión, no escribo para la fantasía o para, como decía Nietzsche, para las ultraterrenas esperanzas en las que uno cree que alguien va a venir y nos va a salvar, ¿no? Una especie de mesías. Yo no escribo para eso. Yo escribo para confrontar, para que quienes lean se confronten contra la realidad, para confrontarme yo mismo contra la realidad y rebuscar por ahí dentro de toda esa realidad demasiado oscura y cruel, rebuscar si es que hubiese algo que nos pudiese salvar. Y la verdad que yo no encuentro nada, ¿no? No encuentro absolutamente nada. Creo que simplemente vivimos porque, bueno, respiramos, comemos todos los días, nos levantamos, seguimos nuestra vida, hay una rutina, y porque hay que hacer las cosas que hay que hacer. Pero si en realidad tomásemos conciencia realmente de todo lo que es la vida y el mundo, yo creo que todo el mundo empezara a suicidarse de una manera colectiva, ¿verdad? Porque en el fondo yo soy pesimista, no lo niego, soy muy pesimista en todo lo que hago. Además, hoy día estaba diciendo, mejor ya no hacemos la presentación, ya no voy, ya no, ¿para qué? Y siempre me pasa eso, ¿no? Siempre, en todo lo que hago, pero al final termino haciéndolo igual. Pero mi pesimismo se basa en qué? Mi pesimismo se basa en que la historia de la humanidad es completamente negativa. No existe un momento en la historia en el que haya habido paz, felicidad, tranquilidad, una especie de paraíso en el que todos hayamos amado a nuestro prójimo y hayamos respetado y haya habido empatía y todo lo demás, ¿no? Mi pesimismo se basa simplemente en la realidad, no se basa en otra cosa. Salimos a la calle y observamos lo que pasa todos los días, ¿no? La gente deshonesta, codiciosa, si tienen que pasar por encima de ti por lograr lo que quieren, van a hacerlo sin pensarlo y sin dudarlo, y te van a pisotear y sin importar lo que haya que hacer, sin moral y sin nada. Entonces, esa es nuestra realidad. Y yo cuando hablo, no hablo solo de Perú, yo nunca hablo de Perú, como digamos en estos aspectos, ¿no? Yo hablo siempre de la raza humana, de la especie humana en general. Porque lo que pasa aquí pasa en cualquier otro país del mundo, y es más, en otros lugares es peor todavía. Acá en el Perú todavía creo que existe inclusive cierta, digamos, entre comillas, inocencia de alguna forma. Hay otros lugares donde las cosas son peores, ¿no? Miren lo que está pasando ahora en Palestina, y eso pasa hace cuántos años, más de 50 años que pasa lo mismo. Ahorita hay 34.000 asesinados en Palestina, y la gente mira por televisión la guerra, ¿no? Y chévere, le dan su like todavía, o le dan, me entristece, ¿no? Y bacán. Es como que ver una película, ¿no? Y hay gente que está muriendo, o sea, de verdad, están muriendo, ¿no? Pero con me entristece en Facebook, ya soy comprometido con la realidad, ¿no? Entonces, ese es el mundo al cual hemos llegado. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a escribir de que somos humanos, de que hay una humanidad en el sentido solidario, ¿no? En el sentido, en el sentido cualitativo de humanidad? No lo hay, ¿no? O sea, no somos humanos por ningún lado, somos salvajes, pero hasta decir basta. Y depende de las circunstancias, ¿no? Ahorita podemos ser de repente civilizados, pero si estamos en unas circunstancias completamente difíciles, cualquiera puede convertirse en un animal salvaje. Depende de las circunstancias. Entonces yo por todo eso es que escribo esto, ¿no? Escribo, y no solamente en Catábasis, creo que ya en mis otros libros también, digamos que hay como una especie de hilo conductor, una especie de camino transversal que va atravesando los 4 libros que he publicado hasta ahora con esos temas y esos aspectos. Aunque siempre me han dicho y he encontrado además yo mismo en algunos poemas, más que todo en los finales de los libros que he escrito, en los poemas finales, porque es una especie de estructura, cierto halo de esperanza, ¿no? Que yo creo que en el fondo no está mal, pero yo no creo en la esperanza. Yo creo que la esperanza no sirve de nada, solamente prolonga y prolonga y prolonga el dolor, el sufrimiento y todos los males que hay en el mundo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo no sé, nadie lo sabe.
pero creo que si analizamos desde el punto de vista ético nuestra realidad, hace 50 años no éramos tan violentos como lo somos ahora. Y cada día somos más violentos. Y cada día matamos más por cualquier cosa, ¿no? Mire, hoy día sales a la calle por un celular, te matan, ¿no? Por cualquier cosa te matan en realidad. Entonces, de eso es lo que yo hablo en mis poemas. Y por eso yo creo que esta catábasis, que es obviamente descender, bajar, ya no hay una anábasis. Porque siempre cuando existía una catábasis, existía una anábasis, ¿no? Recordemos a Dante, cuando Dante desciende primero al infierno, luego hay una anábasis, porque él sube, ¿no? Asciende nuevamente hacia su cielo, ¿verdad? En el caso de Homero, en el caso de la Odisea, sucede lo mismo, ¿no? Odiseo no se queda nunca en el infierno, igual sale de ahí. Y así, ¿no? En fin, en el caso, por ejemplo, de Eurídice, ¿no? Cuando es rescatada del infierno, ella, bueno, regresa, pero Orfeo logra salir. Y en fin, en una serie de obras literarias pasa lo mismo, inclusive en el Quijote, ¿no? Cuando él desciende a la cueva de Montesinos, igual, hay un ascenso finalmente. Pero claro, eso es simbólico, es metafórico, porque digamos expresa una especie de esperanza de que hay que bajar, y todos bajamos en algún momento de nuestra vida, pero luego hay que volver a subir, ¿no? Yo creo que en este caso, mi catábasis, por eso es que yo siempre que dedico el libro, bueno, no siempre, pero varias veces que he dedicado el libro, le pongo esta especie de frase que es: bienvenido a este viaje sin retorno, ¿no? Porque el libro en realidad es un viaje sin retorno. Hay una especie de personaje que se sobreentiende, ¿no? Que no es un personaje tal cual como si fuera una obra narrativa, pero hay un personaje ahí que es el que va descendiendo y que logra llegar finalmente a donde él quiere, que es a donde para él están los verdaderos poetas, ¿no? Que son los que todos nosotros leemos o hemos leído y son nuestros maestros, sea pues un Vallejo, un Poe, un Baudelaire, un Maupassant, un Pessoa, qué sé yo, ¿no? Entonces, para este señor, para este personaje, él quiere llegar ahí y quiere aprender de ellos, pero ya no quiere salir, quiere quedarse ahí, porque arriba no hay nada, porque arriba nadie lo entiende, porque arriba nadie lo lee, porque arriba nadie le importa lo que hace, ¿no? Este personaje. Entonces, y porque arriba además todo es violento, y porque arriba además todo es trágico, porque arriba ya no hay mucho por hacer. Y además porque hay otros personajes que de alguna manera poéticamente se escriben en algunos poemas que siempre quieren estar arriba. Y con esto me refiero a una serie de amigos, bueno, amigos en general, no estoy diciendo, digamos, en particular, específicamente, sino me refiero en general, amigos, hablo del mundo en general de la literatura, de aquellos que quieren siempre estar arriba, ¿no? Que quieren subir, quieren ser los grandes líderes de cada generación, y quieren ser los Vallejo, y quieren ser los Baudelaire, y quieren ser los poetas malditos, y tratan de imitar a sus héroes sin capa, como lo digo, ¿no? Y tratan de vivir una vida bohemia, pero de manera no muy genuina, no muy original, ¿no? Sino que forzadamente. Esa es otra especie de crítica que se hace en el libro, de aquellos que siempre quieren llegar arriba sin haber nunca realmente estado abajo y haber sufrido realmente lo que se tiene que sufrir para poder escribir poesía. Porque la historia nos ha demostrado que ningún poeta que ha logrado realmente un lugar en la historia de la poesía universal, nunca ninguno ha escrito lo que ha escrito desde la comodidad, desde la felicidad, desde su sofá, con la barriga bastante llena o en medio de lujos. Creo que los grandes poetas de la historia, y podemos leer una infinidad de obras biográficas, han escrito siempre desde el horror, desde la tristeza, desde la tragedia, desde la miseria, desde la desdicha. Pero ojo, no lo han hecho a propósito, no lo han hecho adrede o tratando de imitar a alguien, o sea, no han sido advenedizos. Lo han hecho porque les ha tocado vivir eso, y desde ahí ha nacido su arte. Entonces lo que este personaje del libro intenta es justamente ir a eso, buscar dónde está eso, ese origen del arte, dónde se origina todo eso, y por qué estos poetas no son tan comunes, ¿no? Porque estos poetas aparecen cada cierto tiempo, no es que aparecen todos los años y todas las generaciones, aparecen cada 50 años, cada 60 años, ¿no? Hay poetas que sobresalen. Miremos nada más a nuestra realidad, ¿no? Vallejo murió hace más de, ¿cuánto? Como 90 años ya, ¿no? 90 y algo de años, y no hay otro Vallejo, y creo que no sé si habrá otro en muchos años que lo logre no superar, porque los poetas no se superan ni nada, sino que logre, digamos, establecer una nueva obra, un nuevo nombre dentro de lo que es el espectro de la poesía peruana. Y así sucede en una serie de países en el mundo, con estos poetas que aparecen siempre después de muchos años. Y bueno, esas son, digamos, las ideas que germinaron en algún momento para escribir este libro. Lo empecé a escribir antes de la pandemia, a través de una idea que surgió por ahí y a través de ciertas vivencias que uno siempre tiene.
y durante la pandemia aproveché el tiempo necesario que había para poder terminarlo, para poder corregirlo además, y en realidad en total me ha tomado como un poco más de 3 años en realidad en general concluir el libro. Es un libro en realidad bastante sencillo, porque a mí me gusta presentar así las cosas, no me gusta realmente ser tan no sé, pues adornar demasiado las cosas. Todos mis libros son muy sencillos. Bueno, también el aspecto económico influye, obviamente, pero en realidad no lo hago tanto por eso. Es porque a mí me gusta presentar las cosas así. Yo creo que los libros, más que todos los poemarios en realidad, me importa mucho su contenido. No me importa tanto si es una pasta mate, brillante, un papel avena, un papel, no sé, pues, qué tipo de papel más caro del mundo, ¿no? Yo lo que me importa es que el poema me diga algo, que deje algo realmente en mí. Yo cuando leo, por ejemplo, a Vallejo, lo leo, hay libros que venden pues a 5 soles, a 10 soles en papel periódico, ¿no? Pero me dicen mucho, lo lea en ese papel o lo lea en cualquier otro papel, me va a decir lo mismo. Entonces lo que me importa a mí es el contenido realmente de un libro. Ojo que esto no es ni una crítica para nadie, ¿eh? Yo hablo desde mí, o sea, desde mi punto de vista, lo que yo hago. Yo nunca hablo de los demás, cada quien hace lo que quiere aquí. No es ninguna crítica, es simplemente que yo presento las cosas así. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Sí, agradecerle infinitamente al Dr. Fausto, a Lewis, por su amistad en primer lugar, y en segundo lugar por haberse dado el tiempo de venir hasta acá, Miraflores, que está tan lejos de donde vivimos algunos de nosotros, y haber comentado el libro además. Y por supuesto agradecerle al maestro Alberto Pérez Calderón, de verdad muchísimas gracias, porque él también se toma su tiempo, cierra por un momento la librería de alguna manera y nos permite estar aquí y compartir con ustedes. Muy agradecido con él por el apoyo que me ha brindado siempre en realidad. Desde que lo conozco siempre ha sido muy, muy amistoso conmigo, muy amigable, y siempre ha tenido una especie de apoyo para conmigo. Sí, agradecerles a los presentes, que la mayoría o todos son amigos míos, por haber estado aquí. Y bueno, la poesía es un trabajo que no va a morir nunca. Haya o no haya poetas, va a seguir habiendo poesía, porque la poesía es algo que trasciende a quien la escribe. Los que hacemos poemas, solo hacemos poemas. Si esos poemas son poesía o no, el tiempo lo dirá. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Entonces, no es que Ángel eligió a la poesía, sino la poesía lo eligió a él. Aclarando, gracias Ángel, la poesía lo eligió a Ángel. Esa es una. Y dos, no va a escribir Anabasis, lo voy a escribir yo entonces, siguiendo esa secuencia, Ángel, como hermanos poetas. Gracias. Quisiera decir unas palabras. Lo que me devuelve la fe en el mundo y en el ser humano es la